Bueno, aquí estamos de nuevo para hablar del último caso de esta sesión, que es el caso de un paciente que está en cuidados paliativos oncológicos. Este es el caso. ¿Quién podría leerlo? Yo lo puedo leer. Está bien. Tenemos a don Juan, de 67 años, de Gorbea. Completa estudio de lesión gástrica en hospital regional, diagnosticándole cáncer gástrico avanzado y derivado a hospital de base para ingreso a cuidados paliativos. Vive junto a su esposa y nieta de 19 años. Ha trabajado toda su vida en panadería familiar. El paciente es muy activo hasta un mes atrás, en que se ha sentido decaído, con falta de fuerzas, por lo que asiste a control médico. Refiere que presenta dolor en todo el cuerpo la mayor parte del día, con una intensidad EVA 6 de 10, que no responde a paracetamol de 1 gramo. Presenta además fatiga, está durmiendo mal por las noches y nota que ha bajado mucho de peso. En la última semana le ha costado tener deposiciones. Está muy preocupado porque con el trabajo de la panadería financia los estudios de su nieta y estos últimos días no ha podido abrir el negocio, ya que su esposa se quedó en casa cuidándolo. Logra realizar ABD de forma independiente, aunque con mayor lentitud. El ánimo se ha visto resentido con la habilidad importante en la entrevista. Ok, con esta información que hemos leído, ¿hay algo que les llame la atención, que quisieran comentar? Quizás este es un caso más típico de cuidados paliativos oncológicos. Cáncer gástrico es un cáncer muy frecuente en Chile y lamentablemente en algunos pacientes se llega al diagnóstico en forma tardía, por lo tanto no se ofrece un manejo curativo, sino que se recomienda el ingreso a paliativo, ¿ya? Y ahí depende de cómo se organicen en la región, si el tema del cuidado paliativo se va a dar a través de la localidad más pequeña, a través del hospital regional, ahí depende un poco de las redes. Vicente iba a preguntar algo, decir algo. Tito, que muchas veces cuando uno siempre que va a un paciente puede ir al tiro como a la parte médica, a lo que uno quiere como diagnosticar y tratar efectivamente, pero siempre hay aspectos en los que uno puede como dar confort de cierta forma y también tratar, que es el dolor, el ánimo y el sueño. Y en este caso, en eso vamos a enfocar principalmente, pero también tener la idea de que si viene en este paciente, como no hay algo curativo, tenemos que enfocarnos en eso. En cualquier otro paciente que ustedes vean en su día a día como médicos generales, pero preocuparse también de esas tres cosas: dolor, ánimo y sueño. Perfecto, muchas gracias. ¿Alguien más quería comentar? Yo quiero agregar algunas cosas. Primero que don Juan tiene, a pesar de tener 67 años, hace un mes era bastante activo. Entonces eso hay que destacarlo porque en general uno cuando habla de cuidados paliativos piensa que los pacientes realmente no hacen nada, están en su cama. Entonces siguen sintiendo, siguen pensando. Entonces para el tema ya de los manejos a posterior, tener en cuenta lo que quiere el paciente. Quizá él no quiere, yo creo que va a querer tratar su dolor, pero quizás también quiera volver a hacer alguna actividad en la panadería, que quizás es lo que realmente le apasiona. Entonces, como quedarse con esos puntos también, nunca dejarlos de lado. Sí, muy interesante eso, que cuidados paliativos no significa un paciente postrado en cama lleno de morfina, no es así. Y para eso cada vez más los paliativistas están tratando de establecer algunos pronósticos vitales y funcionales, o sea, a pesar de estar en etapas avanzadas de cáncer, tratar de estimar si el paciente va a fallecer en un mes, en 6 meses, en 1 año, en 2 años, ¿ya? Por ejemplo, la unidad de paliativos del Hospital Salvador tiene en este minuto sobrevidas de 18 meses. Entonces, no estamos hablando de pacientes que van a fallecer prontamente, ¿ya? Y por eso es importante considerar que el paciente se mantenga activo la mayor parte de esa sobrevida que tiene, ¿ya? Y en este paciente podríamos intentar hacer un análisis de cuál es la proyección de vida que tiene y de acuerdo al análisis, este paciente probablemente tiene más de 6 meses de expectativa de vida, ¿ya? Así que eso es importante tratar de estimarlo siempre en todos los pacientes para, de acuerdo a eso, programar un plan de intervención, porque no es lo mismo el cuidado paliativo que se va a dar a alguien que va a fallecer en 2 semanas que el que va a fallecer en 1 año.
¿De acuerdo? Ya, muy bien los análisis. No sé si alguien más quería decir algo y si no, pasamos a las preguntas de este caso. La primera pregunta es cuáles son los problemas médicos y psicosociales que identifican este paciente. ¿Quién puede contestar eso? Yo lo voy a contestar. Bueno, igual que en el caso anterior, identificar primero lo que el paciente refiere, lo que más le molesta para ir dirigidamente a tratar esas cosas. Entonces, en él, por ejemplo, de problemas médicos, la presencia de dolor, que aunque es 6 puede sonar muy bajo, pero es crónico, entonces sí interfiere en las cosas de la vida. Y consignar en relación a su intensidad las repercusiones que pueden presentar en lo mismo, en la vida. Qué cosas quizás del aseo básico, que para él pueden ser súper significativos, le están afectando. También identificar los trastornos del sueño que pueden estar exacerbando, o sea, estar exacerbados por el dolor, ya que como es crónico, quizás despierta a las noches, no tiene sueño reparador. También indagar un poco más los sentimientos depresivos que él refería por esta baja de ánimo y los sentimientos de angustia que le ha generado este proceso de enfermedad que para todos yo creo que debe ser muy difícil. Y también él menciona que hay una baja de peso que está asociada a falta de apetito. Entonces eso también contribuye a una desnutrición y un mayor deterioro en contexto de su enfermedad oncológica avanzada. Hay que tener un poco ojo con el tema del síndrome de la caquexia anorexia. De acuerdo. Y de hecho se ha visto en los estudios en cuidados paliativos que una de las cosas que más se acompaña de mejor expectativa es mantener la funcionalidad y mantener la masa muscular. Así que es importante todo lo que podamos hacer para contribuir a eso. Muchas gracias. Vamos a la siguiente pregunta, que dice cómo clasifica el dolor según la intensidad y de acuerdo a eso entonces qué tratamiento farmacológico se podría ofrecer para el dolor. ¿Quién podría contestar eso? ¿Fabián? Yo. Bueno, en este caso el paciente refería a un dolor 6 de 10, por lo tanto se trataría de un dolor moderado. Pero antes de ver cómo tratar bien un dolor moderado, es súper importante el concepto de un dolor total, porque no solo es importante como el componente nociceptivo del dolor, sino que también hay otros componentes que pueden afectar el dolor del paciente, como es tanto la esfera anímica, la angustia o rabia que pueda tener en el momento. Y eso hay que tenerlo en cuenta. En cuanto a medicamentos con los cuales se podría tratar, principalmente habíamos dicho que él no respondía a paracetamol, o no estaba surgiendo tanto efecto, pero lo que se puede hacer es asociar al paracetamol algunos opioides débiles, como por ejemplo el tramadol en gotas. De hecho, actualmente también hay unas formulaciones que incluyen tanto paracetamol como tramadol, como por ejemplo el Doloten. Lo otro que es súper importante en este caso, y ya hablando de opioides, es un poco hablar sobre muchos pacientes experimentan como reacciones adversas a los opioides, ya sea con náuseas, vómito, incluso constipación, que el paciente ya había referido tener un poco de constipación. Pero esto es algo que se empieza de a poco y se va aumentando y dependiendo de cómo el paciente vaya tolerando, uno va avanzando finalmente en la dosis y el tratamiento. Y lo importante también es que el paciente adhiera al tratamiento porque es súper importante el manejo en este caso del dolor. Y lo otro es cumplir los horarios tanto de la administración de los medicamentos para que finalmente pueda lograr la acción. Ok, respecto al uso de opioides débiles, tú mencionaste algunas formulaciones para su administración. Es importante conocer las opciones que existen en el mercado, porque tramadol existe en gotas, como tú mencionaste, existe asociado a paracetamol, que es una asociación muy eficaz, y también existen formulaciones prolongadas, de liberación prolongada, ¿ya? Entonces eso es importante porque cuando vamos a usar tratamientos analgésicos en forma larga en el tiempo, el tener que administrarlos cada 6 horas, cada 8 horas es muy incómodo, ¿ya? Entonces es mejor estas formulaciones que pueden durar 12 horas,
Entonces, si solo hay que administrarlo 2 veces al día. Entonces, es importante que conozcan qué preparados hay en esas formulaciones, ¿ya? Ahora, también es importante discutir el tema de los opioides potentes, Fabián, porque si bien ahora el dolor era 6, o sea, moderado, lo más probable por tener un cáncer que va a ir creciendo localmente, invadiendo más territorio, lo más probable es que el dolor vaya aumentando en el tiempo. Entonces hay que pensar precozmente en la incorporación de opioides potentes. ¿Podríamos conversar quizás qué alternativas existen en el mercado de opioides potentes? Claro, por ejemplo, en caso de existir los recursos, se podría optar ya sea por oxicodona, por ejemplo, tapentadol, metadona o buprenorfina, que también viene en parches. Y también en caso de que no haya tantos recursos, se puede optar a gotas de morfina. Ok, eso va a depender también de dónde estemos trabajando. Si, bueno, en la capital, en Santiago, están todas las alternativas, pero a veces en regiones no hay, las farmacias no están tan provistas de todos los fármacos, ¿ya? Entonces hay que conocer también la realidad local, pero en un paciente en que esperamos que requiere estos medicamentos por muchos meses, quizás morfina no es la mejor opción porque probablemente generen cierta dependencia, acostumbramiento, entonces hay que ir subiendo las dosis y en algún minuto podríamos tener reacciones adversas de morfina. Y sí son mucho más seguros los otros que tú mencionaste para uso crónico, oxicodona, el tapentadol y el parche de buprenorfina o el parche de fentanilo. Esos dos son opioides potentes y el uso en parche es bastante seguro. Son caros, eso sí, pero en algunos casos están cubiertos en ciertas canastas de GES, entonces pudieran los pacientes acceder a ello en las unidades de cuidados paliativos, ¿ya? Muy bien, Fabián. Vamos entonces a la otra pregunta, ¿o había algo más que agregar? ¿No? Ya, vamos a la siguiente pregunta, que es en relación a medidas farmacológicas y no farmacológicas para el manejo de los otros síntomas aparte del dolor. ¿Quién podría contestar esto? Yo puedo contestar esta pregunta. Bueno, respecto a lo que necesitamos manejar, en primer lugar tenemos la constipación, porque tenemos que considerar si nuestro paciente está usando opioides, uno de los principales efectos adversos es la constipación. Y esta la podemos manejar con cambios en la dieta, aumentando la ingesta de líquidos o de fibra, y en caso de no tener respuesta a la dieta, podemos agregar fármacos como lactulosa, que está altamente disponible en APS, o polietilenglicol. Respecto al trastorno del sueño, podemos indicar fármacos como la melatonina, que es un fármaco natural y que los pacientes andan bastante bien con este medicamento, y en caso de que no tengamos respuesta podemos usar benzodiazepinas o dentro de estas la soticlona para el manejo del trastorno del sueño. También respecto al ánimo, tenemos que evaluar y confirmar si tiene un trastorno del ánimo que necesite algún manejo farmacológico con inhibidores selectivos de recaptación de la serotonina. Si tuviéramos que elegir uno, en este caso el medicamento ideal sería la mirtazapina, porque recordemos que nuestro paciente no tiene deseos de comer y la mirtazapina es oroxígeno, entonces podríamos aumentar el apetito. Respecto al síndrome de caquexia-anorexia, si predomina si el paciente tiene un pronóstico que sea menor a un mes, podemos usar corticoides como dexametasona, y en caso de que su pronóstico vital sea mayor a un mes, podemos usar progestágenos o cannabinoides. También como medida general, si pudiéramos elegir alguna medida que estuviera disponible y pudiéramos abarcar varias áreas, sería prescribirle a este paciente actividad física o que realice ejercicio dentro de lo que pueda en su condición, porque con la actividad física vamos a mejorar el tránsito intestinal, vamos a mejorar el trastorno del ánimo, la fatiga, entonces sería una buena prescripción en este caso. Ok, de acuerdo. Solo quería hacer algunos comentarios. Si bien clonazepam puede ayudar a mejorar el sueño,
las personas mayores tratamos de evitarlo, ¿ya? Y el caballero tenía 67, me parece, así que en el caso de él, para inducir el sueño, probablemente preferiríamos melatonina o otra opción. Pero en personas más jóvenes es súper válido y muy efectivo el clonazepam también, ¿ya? Esa salvedad. Y lo otro que quería comentar es que estoy de acuerdo contigo en que en un paciente que necesitamos mejorar el ánimo y que además se encuentra baja de peso, con poco apetito, mirtazapina es lo ideal, pero probablemente en otros pacientes que no tengan esos síntomas agregados sería otro inhibidor de recaptación de serotonina el que elegiríamos, probablemente elegiríamos citalopram o quizás sertralina, ¿ya? Para que recuerden también esas otras alternativas de tratamientos farmacológicos antidepresivos. A continuación veamos la última pregunta, que es ¿qué intervenciones podrían realizar los profesionales del equipo? ¿Quién va a contestar esto? Partiendo, voy a ir profesional por profesional, así que partiendo por psicología, como ya me he hablado de ese posible trastorno del ánimo, la idea sería hacer una evaluación inicial, tanto al paciente como a su familia, y de acuerdo a ese resultado, hacer el seguimiento que corresponda, ¿ya? De la parte de nutrición, como ya habíamos hablado un poco de constipación, se podría hacer un régimen que fuera rico en fibra, y además preocuparse de una adecuada hidratación para el paciente, ¿ya? De la parte terapia ocupacional, enseñar al paciente a realizar actividades básicas de la vida diaria con la menor energía posible, o sea, a ocupar técnicas de ahorro de energía. Además, hay que hacer una evaluación de domicilio para ver qué adaptaciones podría requerir y ver cuáles son factibles dependiendo de la sobrevida del paciente, ¿ya? Si tiene un mejor pronóstico y va a estar más tiempo, podría hacerse adaptaciones más permanentes en su domicilio. Si no, ahí se va a ir viendo, ¿ya? De la parte médica ya hablamos de dolor y todo eso, todo lo que tenemos que hacer, pero también es bien importante el manejo de enfermería, en lo que son educar a la familia, hacer educación tanto sobre las indicaciones que el médico ya dio, sino que también sobre qué es lo que se viene. De un paciente que eventualmente va a recibir las consecuencias del inmovilismo, así que hay que educar a la familia para que sepan cómo moverlo, hacer los cambios de posición, todo eso, ¿ya? La parte de asistencia social, hacer una evaluación de la familia, evaluación de la esfera social y económica, y sugerir toda la activación de redes que se pueda, incluso dentro de lo que es el negocio familiar de la panadería, ver cómo se puede ayudar a la familia de esa forma también. Vicente, en relación a otro profesional que podría ser importante para la parte de la fatiga y lo que habíamos hablado de la importancia de hacer actividad física, ejercicio, ¿quién profesional nos puede ayudar en eso? El ideal, doctora, sería kinesiólogo. ¿De acuerdo? Porque el kinesiólogo puede hacer un trabajo mucho más supervisado, ¿verdad? Tiene todos los conocimientos sobre el cuadro del paciente y puede ir ajustando la terapia al rendimiento. Entonces, lo ideal es que podamos conectar a este paciente con kinesioterapia bien supervisado en un inicio, pero si él tiene una sobrevida larga, no vamos a tener al paciente probablemente meses y meses en terapia kinésica, ¿ya? Y sin embargo sí es fundamental que se mantenga con actividad física, con ejercicio, porque es lo que ha demostrado que se relaciona con mejor control de la fatiga, con mejor funcionalidad e incluso con mayor sobrevida. Entonces es muy importante que podamos tenerlo conectado con alguna actividad física, aparte de este programa inicial de kinesiología. ¿Se te ocurre de qué forma podríamos plantear eso? Tenemos actualmente del paciente y considerando todas las cosas a las que podría acceder y que si logramos controlar todo lo que es dolor y todo eso, el paciente podría, como cualquier paciente, acceder a un programa de persona mayor, podría asistir a un gimnasio comunitario y de todas formas también a la familia como ir promoviendo todas las formas de ejercicios que se pueda, que al final mientras lo pueda hacer, la idea es que acceda y recurra como cualquier persona.
Exactamente, ¿cierto? Entonces sabemos que en la comunidad hay gimnasio, pueden haber personal training, hay clubes de adulto mayor, hay gimnasia saludable, a veces los consultorios, en las plazas, depende de en qué comunidad nos encontremos, pueden haber distintas ofertas de actividad física y hay que tratar de promover que el paciente enganche con alguna de ellas, ¿cierto? Y también están los pacientes que a lo mejor no son tan sociables y prefieren hacer ejercicio en su casa y arman una rutina de ejercicios en domicilio. Todo eso es válido y todo eso es muy importante que el paciente con cáncer lo realice. Ok, ¿algo más, Vicente? Creo que mencionaste todo, ¿verdad? Ok, con eso entonces estamos terminando este último caso de cuidados paliativos y damos por finalizado esta sesión que involucró tanto a rehabilitación geriátrica como a cuidados paliativos. ¿Ya? Y esperamos que a través de estos casos clínicos hayan captado lo más importante en relación a evaluaciones integrales, manejo en equipo y que lo puedan aplicar en los pacientes que tengan en el futuro cuando ejerzan como médicos. Así que ahora nos despedimos.